Otro dato del coronavirus a nivel global, 363 millones de alumnos desde preescolar hasta los universitarios no están yendo a clases para protegerse de este virus. Para entender un poco más sobre el coronavirus, vamos a estar dialogando ahora con el presidente de la Fundación Huésped y el infectólogo Pedro Can. Allí está Diego de Marco con él. Diego, buenas tardes a los dos. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, el doctor Pedro Can, 42 años dedicándose a la infectología, así que es una palabra más que autorizada. Lo primero que le pregunto, doctor, a modo de introducción, ya después queda en comunicación con mis compañeros, es ¿qué significa este paso del coronavirus y qué implica este pasaje a lo que se denomina pandemia? No cambia en lo fundamental, implica más obligaciones para los organismos internacionales. Cuando se declara una pandemia, organizaciones como Naciones Unidas y sus organizaciones afiliadas tienen una responsabilidad en términos de, digamos, de todo el soporte técnico e inclusive en la consecución de fondos para ayudar a las naciones que tengan más dificultades para confrontar con la epidemia. Cuando es una epidemia localizada, bueno, es más una cosa regional. No cambia nada desde el punto de vista nuestro como prestadores de salud. No cambia nada desde el punto de vista de la población que pueda estar en riesgo, es simplemente una calificación, digamos, técnico-administrativa, pero no le agrega ni le quita nada a la situación. Se escucha el doctor Pedro Can. Doctor Pedro Can, muy buenas tardes, Claudio Rigoli. ¿Es acertada la decisión del gobierno nacional de lo que va a salir publicado mañana o entrará en vigencia en el día de mañana de esta cuarentena de 14 días obligatoria para todo el mundo que ingrese a la Argentina? Mire, la decisión digamos, de recomendar inicialmente la cuarentena de 14 días para las personas que ingresen a la Argentina de los países que están en la lista, no son todos los países. Una persona que viene de Uruguay, de Chile o de Brasil no tiene que hacer cuarentena. Son los 4 países de Asia que forman parte del problema: China, Japón, Irán y Corea del Sur, los Estados Unidos y todo el continente europeo. De esos lugares sí es absolutamente necesario que se produzca esa cuarentena durante 14 días. Y lo que sucede, esto se discutió en la reunión interministerial que presidió el presidente de la Nación ayer y en la cual participamos el grupo de expertos que estamos asesorando al Ministerio de Salud, es que se tomó nota de que hay gente que no quiere cumplir esa cuarentena, que trata de huirle al problema, y por lo que tengo entendido, no tengo una información directa, se está preparando un decreto de necesidad y urgencia por el cual se considera un delito penal el no hacerlo, y eso está previsto en un artículo del Código Penal que es el 205, que habla de quien se resistiera a aplicar las medidas dispuestas por las autoridades sanitarias para frenar situaciones como esta. Me parece que digamos, es una medida complementaria a una necesidad que es un llamado a la población. Al igual que en el dengue, que no lo vamos a poder combatir si no descacharramos. Es decir, el gobierno puede hacer todo de todos los esfuerzos que quiera hacer, pero si yo no descacharro en mi casa, voy a tener larvas del mosquito del dengue y voy a tener entonces dengue en mi domicilio y en mi peridomicilio, en la manzana a donde yo Claro. vivo. De la misma manera, el Estado puede hacer todos los esfuerzos que quiera, pero si la población no tiene una actitud solidaria de comprender que el aislamiento hay que practicarlo, bueno, vamos a pagar todas las consecuencias, ¿no? Doctor, ¿podría ser bien específico cómo se debe llevar adelante una cuarentena o un aislamiento, por favor? Porque cada vez hay más gente que lo está haciendo, ahora será obligatorio, y hay gente que lo está haciendo por su propia voluntad. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son las instrucciones? Las instrucciones son, en primer lugar, tratar de permanecer en el domicilio en lo posible, en condiciones ideales, el 100% del tiempo. Hay gente que no lo puede hacer. Una persona que vive sola tendrá que salir al mercadito de la vuelta para comprar alimentos, tendrá que ir a la farmacia, pero lo que tiene que claramente es reducir su exposición, no ir al trabajo, no ir a la escuela. Eso está previsto tanto por el Ministerio de Educación como por el Ministerio de Trabajo. No se le van a computar las faltas a los chicos, ni se van a producir ningún deterioro salarial para las personas que tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Absolutamente no participar en grandes congregaciones, digamos, para decirlo en términos que todo el mundo entienda: más televisión y menos cine, más televisión y menos teatro durante esos 14 días, y evitar, por supuesto, participar digamos, en reuniones grandes donde haya, digamos, fiestas o... Pero en lo cotidiano, respecto del baño, de los utensilios, el resto... Nada, absolutamente nada.
No, no, absolutamente nada. Esto es un aislamiento preventivo. Si la persona no presenta síntomas, no representa ningún peligro para los convivientes y no tiene que hacer ninguna cosa especial, no tiene que tener cubiertos por separado, no tiene que tener, digamos, ningún elemento en particular. Que siga su vida habitual dentro de la casa. Los que puedan hacer teletrabajo, pueden hacer teletrabajo a través de la computadora, y los que no, bueno, tendrán que tener paciencia y aguantarse estos 14 días, y se están haciendo un bien a sí mismos y le están haciendo un enorme beneficio a la salud pública. Bien. Doctor Mariana Verón, buenas tardes. La pregunta es, ¿qué pasa, por ejemplo, con alguna persona que llegó al país de estos países en situación crítica hace, por ejemplo, 15 días? ¿Esa persona también ahora debería entrar en este aislamiento No. ya pasó un tiempo y no? No, Mariana, mire, el periodo digamos, de incubación tiene como máximo 14 días. Una persona que llegó hace 15 días, bueno, ya perdimos la oportunidad que estuviera aislada. Si esa persona no presentó síntomas ahora, esa persona puede considerarse libre de coronavirus y por lo tanto no representa ningún riesgo para la salud pública. Así que el que llegó hace más de 14 días, que se quede tranquilo y siga su vida habitual. Doctor, escuchaba a otros especialistas que decían la tasa de ataque o de contagio que tiene el coronavirus es de un 35%. Quiere decir que no contagia a todo el mundo. ¿Esto es así? No, a ver, en realidad lo que nosotros tenemos que decir es que tiene una tasa de reproducción que es de 2.3. Eso significa que si yo tengo coronavirus, puedo llegar a contagiar entre 2 y 3 personas. Imagínense que si eso se multiplica, si cada persona contagia a 2 o 3 personas, eso es una escala logarítmica que implica una gran cantidad de contagios. Una característica que tiene el coronavirus es que es muy fácilmente transmisible de persona a persona. No es una enfermedad que tenga una alta tasa de gravedad o de mortalidad. Eso también hay que aclararlo. El 80% de los casos de los pacientes que contraigan el coronavirus van a tener la molestia habitual de un síndrome gripal respiratorio. Fiebre, dolor de garganta, tos, alguna dificultad para respirar, se meterán en cama, tomarán mucho líquido, tomarán ibuprofeno, y bueno, le dolerán un poco los músculos y en un par de días la cosa se va a arreglar. Pero hay un 20% de pacientes que van a tener formas más severas, que pueden requerir internación, y está muy claro que esto tiene que ver con la situación del huésped, del paciente. Toda enfermedad infecciosa es el resultado de la interacción entre el agente infectante, en este caso el virus COVID-19, y el huésped, es decir, el paciente. Entonces, cuando nosotros vemos las curvas de mortalidad, por ejemplo, la chance de que un chico menor de 30 o menor de 40 años se muera por coronavirus es del 0,2%. Dicho en otros términos, de cada 1000 pacientes menores de 40 años que contraigan el coronavirus, 2 tienen chance de morir. Pero si nos vamos a la otra punta del espectro y nos fijamos en las personas mayores de 80 años, por cada 1000 pacientes de más de 80 años que contraigan el coronavirus, 150 tienen chance de morir. Por eso las recomendaciones de alguna manera, promover el aislamiento social de las personas de más edad, más allá de los 65 años, particularmente los que tienen comorbilidades, los que están más frágiles. No todo el mundo que tiene 65 años necesariamente está en una situación de fragilidad. Yo leía hoy en el portal de un diario, sacaban una lista de los funcionarios del gobierno nacional que tienen más de 65 años que deberían no ir a trabajar. Eso no tiene sentido. Pero evidentemente lo que sí hay que evitar es que las personas mayores de 65 años participen en grandes concentraciones, estén en reuniones, en centros de jubilados. Para ellos también la recomendación de, digamos, más libro, más tele y menos cine, menos teatro, menos vida social, digamos, al menos hasta que entendamos un poquito mejor la dinámica de la epidemia en Argentina, que por ahora, y hay que aclararlo esto, es una circulación exclusivamente limitada a casos extranjeros. Son 21 casos que, como usted bien señalaba, pero que son todos casos adquiridos en el exterior. ¿Va a haber circulación local en el futuro? Es altamente probable. Lo que estamos tratando es de comprar tiempo, que esa circulación local tarde lo máximo posible en llegar. Doctor, una pregunta, quiero volver a algo que decía usted anteriormente, para que quede bien claro. Las personas que tienen el virus en la etapa sintomática no contagian. Las personas en etapa sintomática no contagian. ¿No? Para no decir algo, un profesor mío decía que en biología hay 2 palabras que no se deben usar, que son siempre y nunca. Nada es absolutamente imposible, claro, y nada es absolutamente seguro, pero es altísimamente improbable que una persona en etapa sintomática pueda transmitir el virus. El mayor contagio este virus lo produce cuando, digamos, el huésped tiene el virus y tiene fiebre. En ese momento sí
tose allí donde tiene la mayor posibilidad de contagiar ese virus. ¿Es así, doctor? Correcto, sí, así es, exactamente como usted lo describe. Por la tos, por el estornudo. Por eso es tan importante que estamos hablando de que las personas que tengan síntomas consulten rápidamente. Si viven en la ciudad de Buenos Aires, llamen al 107, no vayan a la guardia. Si viven en la provincia de Buenos Aires, llamen al 148, no vayan a la guardia. Y como sé que este canal lo miran también en el interior, consulten en cada provincia cuál es la estrategia que cada jurisdicción ha establecido para manejarse con estos casos. Preguntarle con respecto a las medidas que se están tomando en otros países, medidas dracónicas, las llaman, medidas drásticas de cierre de fronteras. ¿Hay alguna chance de que Argentina llegue a algún momento a tomar algo así, teniendo en cuenta que existe la posibilidad de que colapsen los sistemas de salud si no se evita la cantidad de contagios? Bueno, a ver, todas las medidas están en carpeta. Nosotros, digamos, hay planes de contingencia que se están estudiando para las distintas situaciones posibles. Al día de hoy, con 21 casos, todos casos adquiridos en el extranjero, no se justificaría, por ejemplo, suspender las actividades escolares. No se justificaría, porque usted no puede suspender las actividades escolares y decirle a los demás que vayan a trabajar. Habría que suspender también, digamos, el transporte público. Yo vengo recién del centro, en el subte de la línea A, viajando como viajamos habitualmente en subte, muy apretados. Es decir, paralizar el país en la situación actual tendría una relación costo-beneficio evidentemente muy negativa. El ejemplo que yo siempre doy, si yo tengo hormigas en mi casa, puedo hacer dos cosas. Puedo comprar un spray de esos de marca comercial que hacen propaganda y matar a las hormigas. O puedo prenderle fuego a la casa. Las hormigas se van de las dos maneras, pero la relación costo-beneficio evidentemente no es la más apropiada. Entonces, las medidas se van tomando. Esto es muy dinámico. Esto que yo le digo hoy, usted por ahí me manda otra vez a su colega para que me venga a reportear el lunes y yo por ahí el lunes le estoy diciendo otra cosa. Pero es que efectivamente tenemos que estar día a día trabajando para ver de qué manera van evolucionando y tomar las medidas en proporción a esto, ¿no? ¿Se sabe, doctor, qué puede pasar con una reinfección? Me refiero a una persona que tuvo coronavirus, se cura, después lo puede volver a tener y qué puede llegar a pasar si es que esto sucede. Por supuesto que no tenemos datos sobre Claro. la pregunta que usted me hace, porque no tenemos todavía tiempo suficiente de pase de una situación a otra. Por lo que sabemos de otros coronavirus, como el SARS y el MERS-CoV, por ejemplo, aparentemente dejan inmunidad. No sabemos cuánto dura la inmunidad, pero aparentemente dejan inmunidad que probablemente las personas estén protegidas por algunos años. Lo que le quiero decir es que la epidemia de coronavirus se expande tan rápidamente porque este es un virus completamente nuevo que el organismo humano no ha enfrentado nunca y por lo tanto no tiene las defensas apropiadas para confrontarlo. Pero va a llegar un momento que se va a saturar la cantidad de pacientes susceptibles y la epidemia va a empezar a bajar. Y es probable que el año que viene tengamos casos aislados de coronavirus, ya no un brote epidémico, porque una buena parte de la población va a haber estado inmunizada. Eso sin contar que por ahí podemos disponer de una vacuna, tema en el cual se está trabajando, ¿no? Doctor, ¿qué pudo haber pasado en Italia para que haya una diferencia tan grande, sobre todo en la cantidad de víctimas fatales respecto de otros países vecinos, como por ejemplo Francia en ese caso, o lo que ocurre en Alemania, que tiene más de 1000 contagiados pero muy pocos muertos? ¿Qué diferencia hay ahí para que se dé esa situación? Mire, yo no le puedo dar un diagnóstico 100% de lo que pasa en Italia porque debería tener más información reunida. Lo que sí le puedo decir que es una realidad, Italia pasó por un feroz periodo de ajuste en los últimos 10 años y se han perdido cerca de 35.000 puestos de trabajo en la sanidad italiana y yo no le puedo decir que esta sea la causa, pero seguro que no ayudó a que hubiera un buen control. Con lo cual la decisión que tomen los estados o los gobiernos frente a qué hacer es importante. Absolutamente importante. Fíjese que en el comunicado, que ustedes leyeron del secretario general de la organización de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, él decía que una cosa que preocupaba era la inacción de algunos estados. Entonces, efectivamente, por eso es tan importante que desde el Estado argentino se estén tomando las medidas necesarias de forma progresiva para confrontar esta situación. Doctor, lo vuelvo a traer a la vida cotidiana y a la cuestión del contagio. Hay mucho mito sobre esta historia y la principal recomendación es lavarse las manos. A ver, usted dijo, y quiero reforzar esto, que alguien que no tiene síntomas no contagia. Usted también dijo,
eso no lo puedo asegurar en todos los casos, pero en principio alguien que no tiene síntomas no contagia. Respecto de tocar, vieron que, porque claro, si nos lavamos las manos es porque no hay un contagio por ósmosis cutánea. Es decir, el virus tendría que hacer todo un recorrido bastante complejo para que por el tacto nos contagiemos. Está muy bien su pregunta, fíjese. Piense cuántas veces usted, tal vez no, pero la gente que lo rodea hace movimientos como este, se toca los ojos, se toca la boca, se toca la nariz, y entonces allí es donde llevamos, digamos, a través de nuestras manos el virus para tomar contacto con las mucosas, que es por donde penetra. El virus penetra por la mucosa oral, por la mucosa nasal o por la mucosa ocular. Sí. No entra a través de la piel, por ejemplo. Está en lo correcto lo que usted dice. Está bien, pero para llegar a mi mano tiene que haber salido de la mucosa de un infectado, haber ido a su mano, ese depositarla en una superficie, yo ir a tocar esa superficie que todavía el virus esté vivo, recién ahí de mi mano llevarlo a mis fosas nasales o al ojo o a la boca. Ese recorrido, todo ese recorrido tiene que hacer para que haya un contagio con un infectado. Insisto, ¿usted vuelve a repetir que aquel que no tiene síntomas no contagia? Fíjese que, ¿cómo es el contagio? El contagio es en una distancia cercana, digamos, alrededor de 1 metro aproximadamente, uno contagia a través de las gotas que salen con la tos o con el estornudo. No es una enfermedad que se transmite, por ejemplo, como otras, donde pueden quedar partículas en el aire, sino que se requiere de alguna manera ese contacto cercano. Es decir, en este momento, por ejemplo, el periodista que está al lado mío, estamos a una distancia muy cercana. Yo podría contagiarlo si yo tuviera coronavirus. El señor que está manejando la cámara, por el otro lado, no podría porque está a una distancia de unos 3 o 4 metros. Entonces, efectivamente, una persona asintomática que no emite esas gotas difícilmente pueda contagiar. Doctor, hay especialistas que dicen para lograr ese contagio y que sea efectivo y trasladarlo de una persona a otra, tiene que haber un contacto que no es circunstancial. Me cruzo con usted, estornudo, yo tengo el coronavirus, usted está allí y eso no llega a contagiarlo. Tiene que haber una cercanía determinada y permanecer un tiempo determinado para que ese contagio se produzca. ¿Es así o no? Yo no estaría tan seguro sobre eso. Es decir, porque si una persona tose al lado mío y efectivamente yo de alguna manera aspiro esa situación, tengo un riesgo de contagio, que no es 100% efectivo, por supuesto, porque además vuelvo a insistirle que la posibilidad de contagio depende mucho también de la situación inmunológica del receptor, del huésped. Claro. Pero la verdad que el contacto permanente, por ejemplo, es mucho más importante en situaciones como la tuberculosis, a donde un estornudo, por ejemplo, o un golpe de tos, es más difícil que produzca un contagio. Sin embargo, con las enfermedades virales es más fácil, ¿no? Por último, doctor, ¿puede ser que los niños, los chiquitos, 4, 5, 8, 10 años, sean asintomáticos y contagien a sus padres o a los abuelos, por ejemplo, que es el grupo etario más complicado? No lo sabemos. Lo que sabemos es que los chicos, no hay casos registrados en el mundo, al menos que yo tenga conocimiento, en chicos menores de 10 años. Hay muy pocos casos en púberes y adolescentes, y los casos más severos se dan a partir de los 50 años. Pero lo que usted señala es una posibilidad, y por eso viene bien su pregunta para que uno diga, si el nene está con mocos, el abuelo no tiene que estar con él en esta particular circunstancia, porque no sabemos exactamente como usted presume, y tiene derecho a hacerlo porque no tenemos una respuesta definida, los chicos no pueden ser portadores efectivamente sin contraer la enfermedad por razones que todavía estamos tratando de entender. Doctor Pedro Can, muchísimas gracias por este contacto y toda la información que nos ha brindado. Hasta cualquier momento. No, al contrario, gracias por la oportunidad de aclarar algunas cosas. Gracias, Diego de Marco.